Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Jorge Augusto Chuc Solval y en esta oportunidad les presentaré una breve explicación acerca de los temas contenidos en el título 3 del Código Civil guatemalteco. Haremos énfasis en lo que respecta del usufructo, uso y habitación, tratando de aclarar algunos aspectos muy importantes dentro de lo que se encuentra en el ordenamiento jurídico legal en el ámbito civil. Espero que esta presentación sea de su agrado. Muy bien, compañeros, una vez mencionado lo anterior, pues nos vamos al capítulo 1 de los derechos y obligaciones del usufructuario. Nos vamos a introducir de lleno a lo que corresponde con el tema de la doctrina legal. En cuestiones de contexto, para que podamos tener una idea más clara de lo que se trata el usufructo, pues encontramos dos definiciones muy importantes. El primero, pues, establece que el usufructo es un derecho real, el cual concede la facultad de disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y su subsistencia para restituirla al propietario al extinguirse el usufructo. Muy bien, en este caso se habla sobre el disfrute de un bien, pues vemos que aquí se otorga este derecho a personas que a través de algún tipo de acuerdo o testamento, pues se le ha permitido que éste tome algún tipo de beneficio sobre una propiedad específicamente, aunque también se puede mencionar que como usufructo se puede extender tanto a bienes muebles como también a bienes inmuebles. En este caso vemos que lo más frecuente pues se establece o se vincula a lo que corresponden los bienes inmuebles. Entonces, sabemos que el usufructo es el derecho real que se le concede a una persona para disfrutar de los bienes ajenos de un bien que corresponde a una persona, a un nudo propietario, que es el dueño legítimo de esta propiedad, por decirlo así. Después nos encontramos el segundo contexto sobre el usufructo, desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad? Según Clemente Meoro, derecho real que recae sobre cosa ajena y que supone la más amplia facultad de la misma sin alterar su sustancia, es decir, se le permite, se le concede el derecho de disfrute sobre cosa ajena. Sin embargo, esta persona, el usufructuario, se ve en la obligación de no alterar la sustancia de este bien, porque como todo derecho también contrae una obligación, y la obligación del usufructuario con el nudo propietario es entregar, una vez finalizada la sesión usufructuaria, el bien bajo la misma manera en la que fue entregada al momento de ceder estos derechos de usufructo. Muy bien, entendiendo el contexto del usufructo a través de lo establecido por la doctrina legal, nos vamos de lleno a lo que corresponde al normamiento legal. Nos vamos directamente a lo que es el Código Civil, comenzando por el artículo 703, que trata de la extensión del usufructo, estableciendo lo siguiente: pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles
que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituyen. Este artículo hace referencia de aquellos frutos que han sido de alguna manera producidos en el terreno en el cual se ha constituido el derecho de disfrute de este bien ajeno. Un ejemplo de ello pues serían aquellas propiedades que normalmente tienen algún tipo de acceso a árboles frutales. Cuando estos árboles frutales pues simplemente han sido producidos de forma natural, ya sea ordinaria o extraordinariamente, pues tenemos la idea de que esos frutos pueden ser consumidos de forma personal, lo que podríamos definirlo como frutos naturales. ¿Por qué? Porque vienen de los árboles, pues simplemente nosotros podemos simplemente aprovecharnos de ello y poder consumirlos. Sin embargo, sucede que la producción es en abundancia. No estamos hablando del consumo de 5 a 10 mangos al día por parte de una persona. No, simplemente no se puede. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como ya está establecido mediante algún tipo de contrato o acuerdo este derecho al usufructuario, pues simplemente él puede hacer algún tipo de venta de estos frutos naturales, lo que a su vez termina convirtiéndose en frutos civiles. ¿Por qué? Porque se realiza una venta y posterior a su venta podemos de alguna manera obtener algún tipo de beneficio económico, es decir, el dinero pasa de ser frutos naturales de consumo propio a ser frutos civiles que son producidos, cortados y vendidos para obtener beneficio económico de ello. Ahora nos vamos al artículo 704, que establece formas de constitución. En lo que respecta al usufructo, se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Es contrato cuando se celebra el acuerdo para otorgar el derecho de usufructo a una persona que en ese momento entra en la figura de usufructuario, y encontramos también la figura del nudo propietario, que es el dueño legítimo de la cosa que se ha sido pactada mediante este contrato para que el usufructuario pueda gozar de ello. Y también encontramos lo que es la última voluntad, que se puede plasmar a través de lo que conocemos por un testamento. Pues simplemente se hace de un familiar a otro, en donde se le da cierto tipo de derechos sobre este bien ajeno para que ellos puedan gozar del usufructo de este tipo de terrenos, por decirlo así. Después encontramos el artículo 705, que es la duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo. Es fijo cuando a través de un contrato valga la redundancia, se fija una cantidad de años específicos en los que la persona puede percibir los frutos de este bien ajeno. Es vitalicio cuando existe algún tipo de gravamen en donde el usufructo puede mantener este derecho de uso de la propiedad ajena hasta que se extinga por la muerte
del usufructuario, y puramente bajo condiciones, que vendría siendo lo mismo que lo plasmado en un contrato, porque se establecen las condiciones en las que se dará y se preverá algún tipo de escenario en donde se pueda de alguna manera cumplir con el supuesto de que sea aplicable o revocable el derecho de usufructo. Sin embargo, es importante mencionar que no existe perpetuidad y que sobre toda especie de bienes pueden ser usufructos los bienes muebles y los inmuebles. Después nos vamos al artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años, el cual establece lo siguiente: cuando la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta de 50 años. Aquí es cuando entran en juego aquellas instituciones del Estado que en algún momento pueden renegociar algún tipo de contrato para poder tener el derecho de usufructo sobre alguna propiedad. Un ejemplo de ello podrían ser aquellos organismos del Estado, como lo puede ser el organismo judicial o el Ministerio Público, quienes en algún momento podrán realizar algún tipo de contrato, celebrar un contrato para poder tener derecho de usufructo sobre una propiedad en la que ellos se podrán establecer y poder llevar a cabo su ejercicio de acuerdo a sus funciones establecidas en la ley. Artículo 713. Obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto fuera posible, a pagar su valor si hubiese dado estimados o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueren estimados. En este caso podemos percatarnos de que el usufructuario está en toda su obligación de restituir en igualdad de género, de cantidad o de calidad sobre lo que recae el derecho de usufructuar. Encontramos también el artículo 715 del goce de la accesión, que establece lo siguiente: el usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada. Mucho ojo, cuando hablamos de accesión es porque de alguna manera, por ejemplificarlo, pues podríamos decir que hay un terreno y hay una persona que está en su derecho de usufructuar. Sin embargo, por accesión, esta persona obtiene algún tipo de crecimiento o plantación excesiva sobre cierto tipo de árboles frutales en lo que respecta a lo pactado con el derecho o el contrato de usufructuar todo lo que esté dentro de los parámetros establecidos en el contrato. Muy bien, entonces al momento de que se esté dando este derecho, se esté ejerciendo, pues simplemente por accesión vemos que existe una producción natural de frutos. Entonces, como es parte de la accesión y del goce, pues simplemente la persona tiene derechos sobre aquellos. Entonces, él podrá gozar de aquello que sea obtenido mediante accesión de la propiedad. Goza también del producto de las minas y canteras que estén explotadas al empezar el usufructo,
si ya existía una mina que ya había sido explotada con anterioridad y al momento de que esta persona entra en su derecho de usufructo a través de un acuerdo, pues simplemente él tendrá derecho de goce a través de la accesión. Y también establece que si perteneciera al propietario, pero no de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentre. ¿Por qué? Porque esto ya está muy fuera del alcance de lo pactado dentro del contrato. Artículo 737. Usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos perecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado con el propietario a darle cuenta de las pieles o de su valor, pero si no todo el rebaño pereciere, el usufructuario estará obligado a reemplazarlo con las crías de los animales muertos. En este caso podemos ver que se plasma un acuerdo de usufructo a través de animales, los cuales en caso de perderlos por algún tipo de inconveniente, pues simplemente la persona, el usufructuario, estará en su obligación de darle cuenta al propietario de las pieles o del valor en el que se ha establecido del usufructo sobre los animales. Pero varía, ya que si no perecieren todos estos, pues simplemente el usufructuario podrá reemplazar con crías a los animales muertos. ¿Por qué? Porque no se excede de la cantidad de muertes de los animales que han sido de alguna manera parte del derecho de usufructo pactado a través de contratos. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 2 de los modos de extinguir el usufructo. Según el artículo 738, establece las siguientes maneras en las que se extingue el usufructo. Primero, por muerte del usufructuario. Esto es más que obvio, porque se habla de la extinción del derecho de usufructo mediante el fallecimiento del usufructuario, quien ya no va a ejercer este mismo. Por lo tanto, el nudo propietario vuelve a retomar posesión definitiva de la propiedad. Segundo, por vencimiento del plazo por lo cual se constituyó. Esto es muy frecuente en el caso de los contratos celebrados entre nudo propietario y usufructuario, en donde se establece un plazo específico en el cual el usufructuario tendrá el derecho a gozar, a disfrutar de el bien ajeno. Pero también se establece lo siguiente: si la reunión se verificara en una sola cosa o de parte del usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. Cuarto, por prescripción. Quinto, por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. En este caso, pues simplemente el usufructuario renuncia a su derecho de goce, de disfrute de la cosa, por lo que simplemente se extingue el derecho de usufructo. Sexto, por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. En este caso, pues se menciona que se destruye aquel objeto o aquella cosa que ha sido usufructuada. Principalmente podríamos hablar de un terreno, aquella persona que estableció usufructo mediante contrato, en la que establece que en dicho terreno, pues la persona, el usufructuario, tendrá el derecho de tener el acceso de disfrute sobre las plantaciones que hay ahí. Sin embargo, pues
sucede un incendio y se consume la totalidad de toda la plantación, entonces en este caso estamos viendo un caso de extinción de usufructo, salvo que durante este incendio no se pudo de alguna manera destruir la totalidad del mismo. Por lo tanto, el usufructuario sigue en su derecho de usufructuar el resto del bien. Séptimo, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. El nudo propietario, en este caso, podría entrar en juego, ya que depende de él, de alguna manera, rescindir cualquier tipo de contrato celebrado en el que se le haya constituido el derecho de usufructuar al usufructuario. Muy bien, ahora vamos al artículo 739, de la obligación de restituir, el cual establece lo siguiente: también puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. Para este caso es aplicable el ejemplo de aquellas personas que tienen el derecho de disfrute sobre una propiedad, el cual ha sido constituida a través de contrato de usufructo. Se le da el derecho, se le otorga para que éste pueda disfrutar de ella cómodamente. Sin embargo, pues esta persona hace caso omiso a cualquier tipo de reparación ordinaria que se le deba hacer para mantener en estado óptimo dicho bien inmueble. Por lo tanto, al dejar esta persona que no se realicen este tipo de reparaciones, pues simplemente se deteriorará, y con el deterioro de esto pues se viene lo que vendría siendo la obligación de restituir la cosa tal y como se le fue entregada. Pero para que esto sea posible, deberá de ser declarada mediante resolución judicial y no de hecho. Es decir, yo tengo un terreno el cual cedí el derecho de usufructo a una persona, pero yo en mi intención de querer obtener algún tipo de restitución en valor del bien afectado, pues simplemente decido declarar de hecho, es decir, no basándose en resolución judicial, sino que simples palabras, pues simplemente voy y digo que hay obligación de restituir, pero no existe declaración judicial, por lo tanto no se puede llevar a cabo. Tiene que existir resolución judicial de juez competente para que esta obligación se pueda ejecutar, se pueda llevar a cabo, y yo de alguna manera como nudo propietario poder cobrarla. También establece que puede optar el propietario por el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducidos del honorario de administración fijado de conformidad con la ley. Muy bien, ahora nos vamos al artículo 743 de seguro. Establece lo siguiente: si el usufructuario concurriere al propietario al seguro del predio usufructuado, el segundo percibirá el precio del seguro en caso de siniestro, y el usufructuario continuará en el goce del nuevo edificio si se construyere, o tendrá derecho a los intereses del precio de la reedificación
no conveniere al propietario. Aquí se habla de una especie de seguro el cual se le puede otorgar a la cosa en valor del mismo. Si el propietario se hubiese negado a contribuir al seguro del predio constituyéndolo por sí solo, el usufructuario adquirirá este derecho de percibir por entero, en caso de siniestro, el precio del seguro, pero con la obligación de invertirlo en la reconstrucción de la finca. Es decir, se le da el precio del seguro, pero se verá en la obligación también de invertirlo en la reconstrucción de la finca que ha sido afectada por un siniestro. Muy bien, ahora nos pasamos del lado de las consultas jurisprudenciales. Encontramos a la Corte de Constitucionalidad, el cual no se ha pronunciado al respecto de los temas del usufructo y el uso. Por lo tanto, no existe alguna jurisprudencia para estos casos. Mientras que en la Corte Suprema de Justicia, a través del expediente 453-2001 de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio de Guatemala, el 12 de marzo del año 2002, pues simplemente establece lo siguiente: los señores Julio Alberto Girola Leal, Jorge Emilio Herrera Girola, solicitan amparo a la Sala Octava de la Corte de Apelaciones por considerar que al haber revocado el auto en la primera instancia declaró con lugar un concurso de queja contra el registro de seguro del registro de la propiedad, inculcó sus derechos de defensa debido al proceso y la propiedad consagrados en el artículo 12 y 39 de la Carta Magna. El concurso de queja fue interpuesto por haberse negado el registrador a cancelar una inscripción efectuada sobre una finca propiedad de los postulantes, referentes a una donación entre vivos y una constitución de usufructo vitalicio sobre la parte de los derechos de la finca. En esta sentencia podemos verificar que hacen alusión al usufructo y a los derechos de defensa y el derecho de propiedad privada. Y por parte de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pues simplemente no existe pronunciamiento al respecto de estos temas. Muy bien, ahora nos vamos al capítulo 3, uso y habitación. Según la doctrina legal, el uso y habitación consiste en un derecho real de goce de cosa ajena, de uso. Esto conlleva la facultad de usar y apercibir los frutos de la cosa producidas de forma limitada. ¿Qué entendemos por habitación? Pues normalmente, bajo estas excepciones, pues simplemente se nos viene a la cabeza aquella propiedad en la que se constituyen habitaciones para personas las cuales pueden habitar en ella mediante su derecho de propiedad privada, pero también se constituye lo que entendemos el derecho de uso y de habitación, que muchas veces puede ser utilizada por personas que simplemente no cuentan con un hogar seguro en el cual ellos puedan vivir. Por lo tanto, se constituye el derecho real de goce de cosa ajena, es decir, una persona que simplemente otorga este derecho a un conocido, ya sea mediante contrato, en donde él le da ciertas facultades sobre una propiedad para que ésta pueda vivir de manera solitaria o con su familia. Pero normalmente al momento de constituirse
se menciona que también la familia de la persona que entra en su derecho de uso de habitación, pues simplemente puede también tomar por manera de disfrute pues este tipo de derecho. Así pues, nos vamos desde el punto de vista doctrinario bajo una opinión en la cual encontramos lo siguiente: atribuye la facultad de utilizar un bien ajeno y de percibir los frutos el mismo, pero modulado por el baremo, representado por las necesidades del mismo usuario y la de su familia. Aquí mencionamos lo que anteriormente había explicado, y esto era lo que entendíamos, puesto a que cuando se constituye este tipo de derechos de uso y habitación, pues simplemente la familia de la persona, principalmente de quien obtuvo este derecho real, pues también podrá gozar de la cosa ajena, podrá usar y percibir los frutos que esta cosa produzca de forma limitada. Muy bien, ahora nos vamos con lo establecido en el Código Civil a través del artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Para este caso, pues simplemente podríamos poner, por ejemplo, aquellas familias o aquella persona que simplemente tiene algún tipo de plática, de conversación con un mejor amigo, al cual le pide que por favor le dé permiso de vivir en una de las casas que él posee, que él tiene bajo su propiedad, para poder vivir en ella durante un tiempo determinado, en lo que él consigue trabajo. Muy bien, entonces el amigo de esta persona pues simplemente decide darle el derecho, porque pues ya tienen una relación muy fuerte, ya se conocen, ya hay confianza, existe esta relación de confianza en donde él le puede asegurar de que al momento de que él le haga entrega del derecho de uso de esta propiedad, pues simplemente él la mantendrá de la forma más óptima posible y asegurará de que al momento de terminar este tipo de derecho real, pues simplemente se podrá devolver de forma original lo que se ha prestado, por así decirlo. Entonces, al momento de que entra en juego, bajo efectos, surgen efectos estos contratos de uso, pues simplemente la persona también podrá sacarle provecho a los frutos que devengan de esta cosa ajena. Por lo tanto, la persona que habitará en ella durante un tiempo establecido, pues simplemente podrá utilizarlo en cuanto basten las necesidades del usuario, de la persona quien usa esta propiedad para vivir en ella, o las de su familia, porque recordemos que en algunos casos
pues simplemente estos usuarios llegan a hacer uso de estas propiedades en compañía de su familia. Después nos vamos al artículo 746, contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituir tal derecho. Aquí se habla del derecho de usuario, que también se extiende a su familia en cuanto haya tenido el momento de haberse constituido tal derecho, limitándose a lo que sea necesario, puesto a que muchas veces se llega a constituir, pero no durante el momento en el que se constituyen los mismos. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que la del usufructo. Aquí es donde podemos recapitular lo que estaba pactado, lo que estaba establecido en el capítulo 2 del artículo 738 de la extinción del usufructo. Porque como lo establece en este mismo, pues simplemente nos hace la aclaración que se pierden de la misma manera que el usufructo. Recordemos que habían 7 numerales. Dentro de ellos voy a mencionar algunos de los más frecuentes, que es la extinción por muerte del usufructuario. En este caso se aplicará en muerte del usuario, de la persona que ejerce el uso de este derecho real, de esta habitación. El segundo, que también es por vencimiento del plazo por el cual se constituyó, es decir, que si existe algún tipo de contrato, pues simplemente este se finalizará por el plazo, ya que se ha cumplido, se ha vencido, y por lo tanto el usuario ya no podrá ejercer dicho derecho real, pero obviamente existe la posibilidad de poder volver a firmar otro contrato en donde se le establezcan o se le extiendan más tiempo para poder hacer uso de la habitación. Por renuncia del usufructuario, pero aquí ya lo veremos desde el punto de vista de un usuario, ya que él personalmente renunciará a este derecho y por lo tanto se extinguirá el mismo, acabando de esta forma el uso y la habitación, el derecho real de este contenido. Después nos vamos al artículo 751, las obligaciones del usuario y la del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la cosa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones, es decir, el usuario o habitacionista que ejerza el uso de un fondo, pues simplemente en su derecho de tomar
los frutos de esta habitación, de este fondo, pues simplemente también tendrá la obligación de hacer los gastos de cultivos. En el caso de que el fondo estuviera de alguna manera cultivado algún tipo de plantación y que el usuario pues simplemente tomó todos estos frutos, pues recaerá en él la obligación de hacer los gastos de cultivo, de volver a cultivar lo que él simplemente obtuvo, lo que él extrajo y lo que él consumió. O también se habla de las reparaciones ordinarias y de los pagos a contribuciones. De reparación ordinaria es cuando se utiliza un fondo, pero como sabemos que como todo derecho también se obtienen ciertas obligaciones, pues simplemente el dueño legítimo de este fondo pues dará algún tipo de requerimientos. Algunos de ellos podrá ser reparaciones ordinarias para poder mantener en estado óptimo el fondo que ha sido parte del contrato de uso por parte del usuario en el cual participó en la constitución de este contrato, de la celebración de este contrato. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más de una parte de la cosa, contribuirá en proporción de lo que goce, es decir, gozará en proporción una parte de la casa, no en su totalidad, pero sí en una porción establecida o simplemente que ha sido declarada que no podrá exceder más allá de sus derechos establecidos en los contratos celebrados para el uso legal de este fondo, de esta habitación. Muy bien, ahora nos pasamos del lado de las consultas jurisprudenciales. Es importante aclarar que durante la realización de estas consultas pues simplemente no se encontraron respuestas algunas por parte de estas instituciones, haciendo mención de la Corte de Constitucionalidad, la cual no se ha pronunciado al respecto. Tampoco encontramos acerca de la Corte Suprema de Justicia, que de igual manera no se ha pronunciado con relación a este tema del uso y la habitación, y también de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que tampoco se ha pronunciado al respecto, por lo que son muy pocas las jurisprudencias en relación a los temas de uso y habitación de estos dos institutos de derecho. Muy bien, ahora nos vamos del lado de las leyes aplicables. No encontramos como tal leyes especiales, sin embargo, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 39, propiedad privada, establece lo siguiente: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario del uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Esto
hace referencia al derecho de la propiedad privada y cómo vemos que esto es un derecho inherente de la persona humana, en el que podrá disponer libremente de sus bienes y de cómo el Estado deberá de garantizar el ejercicio de estos derechos y cómo creará las condiciones para facilitar al propietario el uso y el disfrute de sus bienes sin que se violente este derecho constitucional. Muy bien, compañeros, con esto doy por finalizada esta presentación acerca del título 3, usufructo, uso y habitación del Código Civil guatemalteco. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y me despido de ustedes. Muchas gracias.